Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El actor turco Kerem Bürsin, uno de los rostros más admirados del cine y la televisión, ha vuelto a ser noticia tras conceder una entrevista que ha conmovido tanto a sus seguidores como a los medios. En un diálogo íntimo con una reconocida revista de Estambul, Kerem habló con una sinceridad poco habitual sobre la fama, los sueños, las decepciones y, sobre todo, el amor. Sus palabras más destacadas, el amor verdadero solo se vive una vez, se convirtieron en el titular del día y en el epicentro de una ola de interpretaciones que no tardó en llegar a todos los rincones del mundo. La confesión que desató emociones. Durante la entrevista, realizada en el marco de la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico, Kerem se mostró reflexivo y más vulnerable que nunca. A diferencia de su tono habitual, en esta ocasión habló con serenidad, sin la armadura del humor ni las respuestas evasivas que solía ofrecer ante preguntas personales. Al tocar el tema del amor, su voz adquirió una profundidad especial. Sus palabras resonaron como una mezcla de nostalgia y aceptación. Puedes tener muchas relaciones, puedes sentir cariño, deseo o admiración, pero el amor verdadero, ese que te cambia la mirada, solo se vive una vez. Y cuando lo encuentras, deja una huella que ninguna otra historia puede borrar. El silencio que siguió a esa frase fue tan elocuente como su declaración. Los periodistas presentes aseguran que su expresión se volvió seria, casi melancólica, como si hablara desde un recuerdo aún vivo. Las alusiones que todos interpretaron. Era inevitable que el público relacionara esas palabras con su historia más conocida, su romance con Hande Erçel. Aunque Kerem evitó mencionar nombres, el contexto fue suficiente para que los fanáticos interpretaran su confesión como un reconocimiento implícito de que su gran amor fue, y quizás sigue siendo, ella. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. El fragmento de la entrevista circuló por todas las plataformas acompañado de frases como "él aún la ama" y Kerem hablando desde el corazón. Los hashtags #Kerem habla de Hande y #amor verdadero dominaron las tendencias tanto en Turquía como en varios países de América Latina y España, donde la pareja sigue contando con una base de seguidores apasionada. Los fans analizaron su tono, su mirada, incluso sus gestos. Algunos afirmaron que la pausa en su voz al pronunciar la frase solo una vez revelaba un sentimiento que no ha desaparecido. Otros señalaron que, en entrevistas anteriores, Kerem siempre hablaba del amor en términos generales, pero que esta vez parecía hablar desde una experiencia concreta, íntima, inconfundible. La madurez detrás de sus palabras. Más allá de la especulación romántica, lo cierto es que Kerem Bürsin ha alcanzado una madurez emocional evidente. Lejos de los titulares escandalosos y las polémicas pasajeras, el actor se muestra como un hombre que ha aprendido a mirar hacia atrás sin rencor. En la misma entrevista, habló sobre los desafíos de mantener una relación bajo la presión mediática y confesó que a veces la fama te roba lo que más amas. Esa frase fue interpretada como una reflexión directa sobre su ruptura con Hande, ocurrida en un momento en que ambos se encontraban en la cúspide de su popularidad. Su relación, que comenzó en los sets de Senkal Cup, se convirtió en un fenómeno global, pero también en una carga emocional intensa. Con el tiempo, el brillo de la exposición constante dio paso al cansancio, a la distancia y a los malentendidos. Sin embargo, en lugar de culpas o reproches, Kerem habló de aprendizaje. Dijo que cada historia deja algo valioso y que al final, lo importante no es cuánto dura un amor, sino cuánto te transforma. El impacto en los medios y las redes. La entrevista no tardó en tener repercusión internacional. Los principales medios turcos y latinoamericanos publicaron artículos interpretando sus declaraciones. Vogue Turquía destacó su honestidad emocional, mientras que People en español lo describió como el actor que se atrevió a desnudar su alma. En Twitter, los fans no tardaron en revivir escenas de Senkal Cup, combinándolas con extractos de la entrevista y canciones melancólicas. Los vídeos superaron millones de visualizaciones, convirtiendo las palabras de Kerem en un himno romántico digital. Incluso artistas y escritores turcos comentaron la entrevista, resaltando la forma en que Bürsin habló del amor sin cinismo, con la vulnerabilidad de alguien que ha amado de verdad. En un panorama mediático donde predominan las declaraciones calculadas, su sinceridad se sintió como un soplo de aire fresco. El silencio de Hande Erçel.
Mientras tanto, Handercel evitó pronunciarse directamente sobre el tema. Pero su silencio fue interpretado como un gesto cargado de significado. En los días siguientes, publicó una serie de fotografías en tonos suaves, acompañadas de frases sobre el amor, el destino y la calma. Una de ellas decía: algunas cosas no necesitan explicación, se sienten, se guardan y se agradecen. Los fanáticos no tardaron en conectar esa frase con las palabras de Kerem, interpretándola como una respuesta discreta, una manera de decir yo también lo sentí. Así, sin necesidad de comunicarse directamente, ambos volvieron a conectar a través del lenguaje sutil que siempre los ha caracterizado, gestos, símbolos y silencios que hablan más que cualquier declaración. La reflexión más profunda de Kerem. En otro fragmento de la entrevista, Kerem fue más allá del tema romántico y reflexionó sobre el significado de la autenticidad emocional. Dijo que el amor verdadero no se mide por la cantidad de fotos, ni por los títulos de los medios, sino por los momentos en los que puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado. Explicó que en la vida pública muchas veces se finge felicidad, pero que la verdadera conexión solo ocurre cuando se ama sin filtros, sin máscaras, sin espectáculo. Esa visión madura del amor caló hondo entre el público. Muchos lo vieron como un mensaje directo para las nuevas generaciones, saturadas de apariencias digitales. Para Kerem, el amor no es lo que se muestra, sino lo que se siente cuando nadie te observa. El hombre detrás del mito. Con esta entrevista, Kerem Bürsin dejó atrás la imagen del galán inalcanzable para mostrarse como un ser humano lleno de contradicciones, capaz de hablar con humildad de sus errores y de reconocer la fragilidad que acompaña al amor. En una industria dominada por la superficialidad, sus palabras recordaron que la vulnerabilidad también es una forma de fuerza. Los seguidores lo describen ahora como un hombre más sabio, más real, más consciente de sus emociones. Su carrera sigue creciendo, pero es su capacidad de conectar con el público desde la verdad lo que lo consolida como uno de los actores más respetados de su generación. Epílogo: cuando el amor se convierte en memoria. La frase "el amor verdadero solo se vive una vez" quedó grabada como una declaración universal. No fue solo una confesión personal, sino una reflexión que tocó el alma de quienes alguna vez amaron con todo el corazón. Kerem Bürsin no habló desde la nostalgia vacía, sino desde la gratitud de haber conocido un amor que lo cambió para siempre. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.